Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar la clase de respuesta inmunohumoral y celular. Para poder desarrollar esta clase, deben tener claro, y los invito a hacer una parada a revisar los siguientes términos si aún no están claros, para que podamos avanzar y que esta clase se pueda aprovechar al máximo. La idea es que estos términos estén totalmente claros. El primero, órganos y células del sistema inmune, su clasificación, su origen, su función, ya debe estar totalmente claro al día de hoy. También las diferencias entre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. PCR, complemento, mecanismos celulares innatos, activación del sistema adaptativo, el complejo mayor de histocompatibilidad, los mecanismos celulares adaptativos, cómo es la producción de anticuerpos, cómo se da el reconocimiento antigénico. Como tocamos el tema también de anticuerpos y como ya vimos anticuerpos, debe estar claro qué son las inmunoglobulinas, qué tipos existen y cuáles son las funciones. Estudiantes, si aún estos temas no están claros, los invito a hacer un pare, a revisar estos temas para que podamos avanzar en el tema de hoy, ¿vale? Bueno, continuando, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver respuesta inmune humoral y celular, básicamente del sistema adaptativo, pero también nos vamos a detener a ver cómo es que interacciona el sistema innato con el sistema adaptativo, cómo es que trabajan en conjunto para poder dar una respuesta inmune. Entonces, la tabla de contenidos consta de, primero, un resumen sobre esto, sobre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Después nos centraremos en la respuesta inmune adaptativa, mirando la respuesta celular y la respuesta humoral. Y por último, para poder aprovechar una de las actividades que se propone para el día de hoy, que es el foro sobre vacunación, vamos a dar una introducción acá breve sobre inmunidad activa e inmunidad pasiva y algunos datos sobre la inmunización. Empecemos. Entonces, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Estos son dos tipos de inmunidades que ustedes ya han visto las diferencias entre la innata y el sistema adaptativo, pero que se complementan en respuesta. Entonces podemos dar una división en horas, que ocurre en la mayoría de los casos para patógenos, pero que dependiendo, como les había mencionado antes, esto siempre va a ser una guerra entre el patógeno y su sistema inmunológico. Entonces el patógeno siempre va a desarrollar mecanismos de evasión a su respuesta y la idea de su sistema inmune siempre va a ser protegerlo de cualquier ataque que se esté dando, de cualquier cuerpo extraño que esté entrando en su cuerpo. Entonces, los esquemas que yo voy a dar son esquemas generales que se cumplen en la mayoría de los casos, pero ustedes, como lo verán en otras materias, van a ver siempre que habrá microorganismos, habrá agentes infecciosos que no cumplan exactamente los periodos y tiempos que acá se muestran. Este es un esquema general de cómo de manera general es la respuesta. Entonces, siempre empezamos con la inmunidad adaptativa, que es la primera que se activa, la primera que tenemos en respuesta a la entrada, por ejemplo, del microorganismo. Entonces, miremos el ejemplo que nos está presentando este gráfico. Miramos cómo un microbio, vemos que rompe una de las primeras barreras físicas de la inmunidad innata, como es la piel, logra atravesar y después de que atraviesa, entonces despierta la respuesta del sistema innato. Recuerden que dentro de las células que trabajan para el sistema innato vamos a tener a los fagocitos, específicamente a los neutrófilos, que son polimorfonucleares, y estos neutrófilos van a intentar fagocitar a todos los microbios y van a intentar destruirlos. Pero en ese mismo momento también tenemos otras células que tienen capacidad de fagocitosis, como son los macrófagos y las células dendríticas. Todas las dibujos que voy a presentar hoy vienen del mismo libro, que es la inmunología de Abbas. Entonces, Abbas es muy exacto en qué colores utiliza, en utilizar siempre los mismos colores. Entonces, ustedes siempre que vean una célula verde dibujada de esta forma con un solo núcleo, pues ustedes saben que es un macrófago y siempre lo van a tener en todos los dibujos de la misma forma, van a estar siempre de la misma forma. Y Abbas tiene cuidado en ser muy detallista con los tipos de dibujos que trabaja. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, esta célula dendrítica y vemos que el dibujo nos muestra las dendritas que caracterizan a
a la morfología de esta célula. Entonces, veníamos entonces de que el microbio ya atravesó y va a estar siendo fagocitado. Entonces, primero, uno de los fagocitos son los polimorfonucleares. El siguiente fagocito puede ser un macrófago y el otro fagocito es una célula dendrítica. El macrófago y el polimorfonuclear siempre fagocitan con el fin de destruir, pero el macrófago, además de poder destruir, va a poder ser una célula presentadora de antígeno. Recuerden que las células presentadoras de antígeno son los macrófagos, la célula dendrítica y el linfocito B. Entonces, pero este macrófago también va a tener capacidad para destruir. Otra de las células que fagocita en ese momento es la célula dendrítica, pero recuerde que la célula dendrítica, más que su finalidad, que sea su finalidad la de destruir, su finalidad va a ser la de procesar. Ella necesita procesar al antígeno para írselo y presentárselo al sistema adaptativo. ¿Ok? Entonces, en las primeras horas, nosotros tenemos un ataque, más o menos acá nos hablan de unas 0 a 12 horas, un ataque casi exclusivo del sistema innato. Recuerda que el sistema innato no es específico, que el sistema innato ataca a lo extraño, pero reconociendo marcadores moleculares que son estrictamente de esos microbios, lo que llamábamos PANS, que se habló la clase pasada. Entonces, va a activar todos sus mecanismos y recuerde que uno de los mecanismos del sistema inmune innato son las proteínas del complemento. Entonces, las proteínas del complemento se activan en cascada. Si lo estamos viendo en este ejemplo, se estarían activando por la vía alterna, una vía directa de activación, en donde el mismo microorganismo induce la cascada. Recuerde que las proteínas de complemento terminan en la formación del complejo de ataque a membrana y que ese complejo de ataque a membrana termina en la lisis celular, o sea, en este caso, la lisis del microbio. ¿Ok? Listo. Si nos vamos acá, entonces vemos la conexión entre el innato y el adaptativo. Y vemos cómo la célula dendrítica va a ir, la célula dendrítica o el macrófago va a ir a presentar al sistema adaptativo. Entonces, si seguimos el ejemplo, vemos que en este caso se eligió al macrófago como célula presentadora de antígeno. El macrófago va y hace la presentación. Entonces, recuerden muy bien que la presentación antigénica no se hace con el microbio completo en esta parte, sino que esta célula presentadora de antígeno ha procesado al antígeno, y hoy veremos cómo es ese procesamiento, ha procesado al antígeno y se lleva un único péptido a su superficie, un péptido de pequeño tamaño que es representativo de ese microbio que procesó. Pero recuerden que en la superficie celular las moléculas no pueden estar simplemente sostenidas por nada dentro de su superficie. Entonces debemos, debemos inducir, debemos mirar, deducir que debe existir una proteína en su superficie que permita anclar ese péptido. Entonces recuerden que en el caso de los macrófagos, esa proteína es un complejo mayor de histocompatibilidad. Y en el caso de las células presentadoras de antígeno, ese complejo mayor de histocompatibilidad siempre será del tipo 2. Ya más adelante miraremos cómo es que se une el péptido al tipo 1 y cómo se une al tipo 2. Entonces, cuando ya hemos hecho la presentación, pues también se debe presentar específicamente a un linfocito T. Entonces, ese linfocito T, que es un linfocito en este momento virgen porque todavía no había sido activado, va a tener en su superficie, como hemos hablado en la clase pasada, una proteína que le sirve para la identificación del péptido. Esa proteína se llama TCR o receptor de célula T. TCR o receptor de célula T. Este TCR va a tener especificidad, es decir, va a tener una zona variable en ese receptor que es la que le deja reconocer a un único péptido. Solo una célula reconoce a un único péptido. Así que para activar diferentes células T, debo tener diferentes células presentadoras de antígeno que presenten péptidos distintos. Entonces, en este ejemplo, esta célula T, solo esta célula T, está siendo activada por este péptido porque lo está reconociendo. Solo a este péptido. Eso es lo que le da la especificidad a la respuesta. Entonces, después de que el linfocito T reconoce al péptido, se va a activar.
¿Y qué significa esa activación? En esa activación, el T se va a clonar. Entonces va a existir la clonación del linfocito T. Entonces vamos a tener especificidad porque todos estos clones tendrán la misma capacidad de reconocer única y exclusivamente al péptido que le fue presentado en la célula presentadora de antígeno. Cuando estos linfocitos T ya se han clonado, se vuelven linfocitos T efectores y van a cumplir el efecto. Recuerde que esta subpoblación de T, dependiendo del complejo mayor de histocompatibilidad en el que se presente, va a tener dos opciones: convertirse en un T citotóxico o en un T colaborador. Eso depende del complejo mayor de histocompatibilidad en el que se presente. Y más adelante vamos a mirar cuál es la característica que hace que se queden marcados con CD4 y sean T cooperadores, o se queden marcados con CD8 y sean T citotóxicos. En el ejemplo que se nos presenta, lo más probable es que lo que se activara fuera un T cooperador. ¿Y es porque sé que es un T cooperador? Porque recuerden que los T cooperadores son los que me van a dar las dos subpoblaciones TH1 y TH2 que vimos en las diapositivas de inmunoglobulinas. Ese TH1 y TH2 en la población exacta de TH, en la población exacta de TH, en la población de TH1 es la que me va a generar, ese TH1 es la que me va a generar una acción directa sobre el macrófago. Entonces, cuando el linfocito T viaja hasta esta zona, que es la zona y el foco de infección, se encuentra con nuevos macrófagos. Van a interaccionar y esos nuevos macrófagos van a ser activados por el linfocito TH1 que segrega, recuerden, interleuquina 2, interferón gamma, que activa el macrófago para que el macrófago se vuelva aún más agresivo. Recuerde que siempre hay una relación entre el sistema innato y el sistema adaptativo. Entonces, la inmunidad innata es la primera que ataca, no es específica. Y la inmunidad adaptativa se activa después de la innata. Entonces, estamos hablando que después de las 12 horas empieza la adaptativa y ya la adaptativa, pues el tiempo que le tome dependiendo del patógeno para poderse deshacer de todo el patógeno. Pero también recuerde que nunca es que la adaptativa se prenda, la adaptativa se active y el innato salga. No. Lo que vamos a hacer es que el adaptativo, que ahora es más fuerte, es más específico, va a empezar a guiar el ataque del innato y va a usar a las células del innato para volverlas más agresivas, para que su ataque sea más eficiente, para que su ataque sea más controlado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta decir acá? Nos falta decir que recuerden que el linfocito B tiene la capacidad de activarse directamente con el antígeno. O sea, si él directamente tiene encuentro con el microbio, él se va a activar. Y en esa activación, ¿qué va a hacer? Recuerde que él se activa por el reconocimiento de su receptor de un epítope presente en el antígeno. Y que este receptor es una inmunoglobulina. Cuando está anclada a la membrana del linfocito B, la conocemos como BCR o receptor de célula B. Este BCR reconoce al epítope presente en el microbio y de forma directa, miren que sin presentación antigénica, de forma directa podemos activar a B. B solo se puede activar o de forma directa con el antígeno o porque en la presentación antigénica se haya generado un linfocito T cooperador, específicamente una subpoblación TH2, y que esa TH2 venga y me activa el linfocito B para la producción de anticuerpos. En esta vía directa, después de que el linfocito B reconoce al microbio, se va a activar esta célula y en esa activación va a haber replicación clonal, o sea, vamos a tener clonación de la célula B, donde ¿qué garantizamos? Garantizamos que todos los clones tienen el mismo BCR, lo que garantiza que van a reconocer a un epítope específico de este microbio. Y eso es lo que le da especificidad. Recuerde que la célula B ya clonada no va a viajar a través de la sangre para ir a atacar, sino lo que ella hace es empezar a producir anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los mismos que corresponden a la especificidad de su BCR. Esos anticuerpos se producen y los anticuerpos son lo que se conocen como el ataque humoral del sistema adaptativo. Humoral porque recuerden que humoral hace referencia a todo lo que sea soluble. Y entonces, como recuerdan ustedes que las inmunoglobulinas son proteínas,
Ellos son solubles y se va a conocer como el ataque humoral del sistema adaptativo. Esos anticuerpos viajan a través de la sangre hasta el lugar donde se encuentra el microbio y ahí pues lo van a reconocer y van a hacer pues las funciones que ustedes ya conocen del anticuerpo. Pueden neutralizar, pueden inducir cascadas de complemento, pueden inducir mayor fagocitosis, puede bloquear, impedir que este antígeno entre en alguna célula, ya las funciones que ustedes ya conocen. Continuemos. Entonces, para hacerles un recorderis, un resumen de cuáles son las diferencias del innato y cuáles son con frente al sistema adaptativo, pues les tengo este cuadro y vamos como a analizarlo. Entonces, recuerden, en este lado vamos a ver las características del innato y en este lado las características del adaptativo. Entonces, en cuanto a especificidad, recuerden que el innato no es específico y que él lo que va a reconocer son moléculas compartidas por grupos de microbios y moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. Entonces, recuerde que lo que reconocen innatos los llamados PAN, marcadores moleculares que están presentes en todos los microbios y que son reconocidos de manera general, pero no de manera específica. Recuerde que el adaptativo, una de sus grandes características es que tiene mucha especificidad frente a antígenos microbianos y no microbianos, lo reconoce de manera específica. La diversidad del innato es limitada, es codificada en línea germinal, mientras que el adaptativo tiene una diversidad muy grande. O sea, usted debe calcular que, como les mencionaba yo en las clases pasadas, tenemos células que reconocen epítopes que todavía no han salido en la naturaleza. O sea, como lo que está pasando actualmente. Este nuevo coronavirus ya debe tener una célula dentro de nuestro cuerpo, aunque él es nuevo, aunque él es una nueva mutación, ya debe tener una célula en nuestro cuerpo que sea capaz de reconocerla. ¿Ok? Entonces, la diversidad es muy grande. Los receptores se producen por recombinación somática o de segmentos genéticos, lo que le da la capacidad de tener gran variedad de anticuerpos de BCR de inmunoglobulinas para poder reconocer de manera diversa y de TCRs, porque recuerden que el adaptativo siempre vamos a hablar de las células B y de las células T. El innato no posee memoria, no tiene ninguna memoria, el ataque siempre va a ser el mismo, siempre va a ser con la misma intensidad, mientras que el adaptativo sí tiene memoria, lo que nos hace que a través de los años que vamos teniendo de vida adquiramos más inmunización, es decir, vamos siendo más fuertes frente a una gama de antígenos distintos. ¿Ok? Falta de reactividad frente a lo propio la tienen ambas. No debemos responder frente a lo propio en condiciones normales. Ahora, existen patologías que precisamente por eso son patologías en donde el sistema inmune reconoce antígenos propios como extraños y eso se conoce como autoinmunidad y más adelante la trabajaremos en una clase posterior. Componentes, pues ustedes ya los conocen. Barreras celulares y químicas de la innata, la piel, el epitelio mucosa, las moléculas antimicrobianas y todas las que ya vimos, porque acá solo está resumida. En la adaptativa tenemos a los linfocitos en el epitelio, porque recuerden que se les reconoce como el sistema adaptativo porque vienen del mismo linaje linfoide, pero que pierden una de sus grandes características y es que sean específicos. Entonces, si recuerdan el diagrama, la figura que hemos visto mucho antes, eran las que se encontraban en el intercepto, o sea que las declaramos prácticamente de ambos lados, del innato y del adaptativo. Y pues por supuesto van a estar los anticuerpos secretados en las superficies epiteliales. Proteínas sanguíneas, acá tenemos en el innato las proteínas del complemento, la PCR, las citocinas, y en el adaptativo son los anticuerpos. Esa es mi inmunidad humoral porque son esas proteínas que pueden estar solubles en sangre. ¿Okay? Las células del innato, pues ustedes van a tener todas las células que trabajan en el innato, fagocitos, macrófagos, neutrófilos, las células natural killer, mientras que en el adaptativo pues se limita a los linfocitos y prácticamente a los linfocitos B y los linfocitos T. Ese es como el resumen. Recuerden que este tema ya se vio de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Si no está claro, los invito a que revisen las anteriores diapositivas que también se encuentran en la plataforma subidas. Entonces, revísenlas si esos temas no están claros para que puedan avanzar en su aprendizaje. Continuemos. Entonces, miremos acá cuáles son las fases de una respuesta inmunitaria adaptativa. Ya nos vamos a centrar solo en la adaptativa. Entonces, si se fijan, el gráfico es muy explícito y nos deja ver cómo es estas fases de la respuesta. Entonces, miren,
reconozcan primero las fases. Tenemos una fase de reconocimiento del antígeno, una fase de activación del linfocito, una fase de eliminación del antígeno, una fase de contención y una fase de memoria en el sistema adaptativo. Entonces, en el reconocimiento del antígeno es lo que su nombre indica, es cuando reconocemos el antígeno y ya vimos que podemos reconocer por presentación antigénica para el linfocito T o que el linfocito B también va a poder tener el reconocimiento del antígeno directo, es decir, que él se encuentre directamente con el microbio y se active. Después de que haya el reconocimiento del antígeno, debe existir la activación del linfocito. En esa activación del linfocito siempre vamos a tener primero la expansión clonal, que esto es lo que garantiza que tengamos varios soldados para atacar al mismo tiempo, que no nos quedemos con una sola célula atacando, sino que como nuestro enemigo tampoco se queda quieto, también se está replicando, también está aumentando el número, pues se está reproduciendo si llega a ser celular. Pues nosotros también debemos reproducir el número de células que va a atacar a este sistema inmunológico. Eso se llama expansión clonal. ¿Ok? Expansión clonal. Es muy importante que usen el término de clonal porque es lo que hace énfasis en que estas células son completamente idénticas a la célula que se activó en el reconocimiento antigénico. Y eso es lo que garantiza la especificidad del sistema innato adaptativo. ¿Ok? Después de que haya expansión clonal, recuerden que pueden existir pequeñas maduraciones. Ya con una célula madura como son estas, pueden haber diferenciaciones, ¿verdad? Esas diferenciaciones hacen una respuesta más específica de cada una de estas líneas. Entonces, en el caso del linfocito B, su diferenciación es sencilla, su diferenciación es a una célula plasmática, que es una célula productora de anticuerpos, la célula que va a ser capaz de producir anticuerpos. ¿Y cuáles anticuerpos? Los anticuerpos que estaban expresados en su superficie celular, idénticos en reconocimiento al BCR que reconoció al antígeno. ¿Ok? Entonces son células plasmáticas o plasmocitos productores de anticuerpos. Y en el caso de los linfocitos T, recuerden que esta diferenciación sí puede ser más variada. Un linfocito T se puede convertir en un linfocito T citotóxico, en un linfocito T cooperador o T helper, y ese T helper a su vez puede diferenciarse en poblaciones TH1 y TH2. Después de que tenemos estas dos activaciones, estas diferenciaciones que me dan la activación del linfocito, pues se espera entonces que el sistema logre la eliminación del antígeno. Entonces, para esa eliminación del antígeno, él tendrá una actividad de inmunidad celular o una actividad de inmunidad humoral. Esta humoral es específica de los anticuerpos, es decir, es lo que se produjo con las células plasmáticas, esta inmunidad humoral. Mientras que la inmunidad celular, si hablamos de los efectos que hagan las subpoblaciones de T, los citotóxicos o los tocoperadores o demás. Entonces esa es la inmunidad celular y recuerde que el linfocito T puede reclutar a células del sistema innato para hacerlas más agresivas, para hacerlas más eficaces en su ataque contra el antígeno. Después de que ya hemos tenido esta eliminación de antígenos, pues el sistema se debe contener. O sea, no podemos mantener en el tiempo una respuesta, porque entonces el mismo sistema gastaría tantos recursos de nuestro cuerpo que sería inviable. No podríamos soportarlo. Entonces tenemos que hacer la contención para volver a recuperar la homeostasis del cuerpo, volver a recuperar el equilibrio, el balance entre todos los sistemas del cuerpo. Recuerden que en todo este ataque inmunológico se ha gastado mucha energía y el cuerpo está cansado, el cuerpo necesita recuperarse y necesita dejar de alimentar a todas las células que clonó para el ataque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que induce? En la contención, cuando ya se ha eliminado el antígeno, se debe inducir la apoptosis en una gran cantidad de las células que salieron a atacar. Entonces, esa apoptosis significa la muerte celular programada. Es una muerte que no genera daño a nivel del cuerpo, es una muerte programada, es una muerte que va siendo ordenada, es una muerte que donde en la apoptosis, lo veremos más adelante en una clase en el futuro, donde esa apoptosis me genera vesículas pequeñitas que siempre van encerrando todo lo que está en el citoplasma. De esa forma no es un estallido, no es una necrosis, no va a producir daño a tejidos adyacentes, sino que se van de forma ordenada, se van degradando cada una de estas células. La mayoría de estas células serán degradadas, pero un grupo selecto de células van a ser elegidas para convertirse en células de memoria.
células de memoria supervivientes. Y esto es la otra gran característica del sistema adaptativo. El sistema adaptativo nos genera memoria. ¿Qué van a hacer estas células de memoria supervivientes? Van a estar circulando en nuestro cuerpo de manera que se vuelven células centinelas, células que están listas para que en el momento en que este mismo microbio vuelva a llegar, el ataque sea tan rápido y efectivo que el paciente nunca o el ser humano nunca caiga en enfermedad. Entonces eso es lo que nos da inmunización. Recuerden que la inmunización no se trata de crear una barrera imaginaria por fuera y decir el microbio jamás va a volver a mi cuerpo. No, el microbio o el patógeno o el virus va a volver a entrar, va a volver a estar en tu cuerpo. Lo que pasa es que como ya tenemos células de memoria, la respuesta ahora será tan efectiva, tan rápida, que ese microbio no se podrá instalar. Y si ese microbio no se instala, si ese microbio no logra establecerse dentro de tu cuerpo, ¿qué va a ocasionar? Pues nada. Entonces la enfermedad no se va a dar. La enfermedad no se da y por tanto usted no vuelve a sufrir esa misma enfermedad. ¿Ok? Gracias a la capacidad de memoria que se genera. Entonces, mire, acá vemos los días después de la exposición. Entonces, recuerden que este tiempo es muy variable. Este tiempo depende del microbio que está entrando. Depende de los mecanismos de evasión que tenga para cada una de mis respuestas el microbio. Entonces, como siempre es una guerra entre el patógeno y mis células, pues entonces vamos a ver cómo ellos van a desarrollar diferentes mecanismos de respuesta que ustedes en este momento los estarán viendo en sus clases de procesos infecciosos. Estarán viendo todos esos mecanismos que usan los microbios para evadir a la respuesta inmune. Entonces este tiempo puede variar. Lo que se da acá es un tiempo estándar, que hablamos desde cero, desde que empezó, desde 0 a días después de la exposición, hasta unos 21 días que le toma deshacerse y recuperar y llegar al momento de generar memoria inmunológica. Pero estos tiempos pueden variar de un patógeno a otro, que eso quede completamente claro. Continuemos. Entonces, vamos a mirar los tipos de inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa se divide básicamente en dos, en una inmunidad humoral y en una inmunidad celular. Lo que ustedes tienen que tener claro es que la inmunidad humoral se refiere a producción de anticuerpos. El mecanismo efector son los anticuerpos. ¿Y que esos anticuerpos son producidos por quién? Por la célula plasmática que desciende de un linfocito B que ha sido pues activado en respuesta a un microbio, muy probablemente extracelular. ¿Por qué muy probablemente extracelular? Porque usted debe saber que si el microbio se encuentra dentro de una célula, el ataque por anticuerpos es completamente ineficaz, porque los anticuerpos no pueden atravesar la membrana celular y no van a poder atacar a los microorganismos que estén intracelulares. Entonces, cuando el microorganismo es extracelular, sí vale la pena atacarlo con anticuerpos. O en el caso de los virus, cuando hacen etapas extracelulares bastante importantes, que es cuando el virus va a migrar de una célula a otra, tiende a salir. Entonces, como el video que ustedes vieron de la gripe, en donde ustedes veían que era un ataque en pinza, desde el humoral, pero también el celular, ambos activos para poder atacar a ese virus, ¿verdad? Pero, de manera general, el anticuerpo siempre va contra microbios o patógenos que son extracelulares, contra noxas que sean extracelulares. Y pues, ¿cuál es la función de estos anticuerpos? Bloquea las infecciones y elimina los microbios extracelulares. Ustedes ya conocen cuáles son las 5 funciones que hablamos de los anticuerpos. Si no, pues los invito a revisar las diapositivas de inmunoglobulinas y allí van a encontrar esas 5 funciones de los anticuerpos, de cómo él puede inducir la muerte o la destrucción del microbio. ¿Listo? En la inmunidad celular, pues tenemos dos caminos, ¿verdad? Unos que son la generación de linfocitos T cooperadores y otro que es la generación de linfocitos T citotóxicos. Revisemos primero esta. En los linfocitos T citotóxicos, cuando los linfocitos se activan y dependiendo del péptido que les presenten y en qué complejo mayor de histocompatibilidad venga ese péptido, entonces recuerden que si viene en complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1, lo que se va a activar es un linfocito T citotóxico, o sea, un CD8 positivo. Y recuerde que un T citotóxico, como su nombre lo indica, ¿qué hace? Él mata células completas, pero no cualquier célula, sino esas células que están infectadas precisamente con virus, con bacterias o con noxas, o que se han convertido en células que se convierten en ajenas para el cuerpo, como son las células tumorales. Entonces,
este linfocito citotóxico va a atacar y lo que induce es la muerte en esa célula, pero de una manera muy específica. Si recuerdan acá el video que vieron de gripe, recordarán que ellos tenían una frase muy particular que decía que el linfocito citotóxico retiraba casi de manera quirúrgica a la célula infectada. Recuerden que el ataque por el citotóxico es muy específico, que no se lleva a células adyacentes, que se va a eliminar solo la célula que está infectada. Mata las células infectadas y elimina los reservorios de la infección. En esta inmunidad celular también está la inmunidad que se genera por la activación de los linfocitos T cooperadores. Recuerden que si lo que yo genero es un T cooperador que se vaya a la línea TH2, lo que yo hago es activar al linfocito B y la producción de anticuerpos. ¿Ok? Por eso como celular se le conoce prácticamente a la respuesta que se genera de las TH1. Entonces las TH1, linfocitos T cooperadores TH1, van a activar al macrófago. ¿Y qué le van a decir a ese macrófago? Ahora usted va a ser más agresivo. Tiene orden de que todo lo que capturó, todo lo que fagocitó, lo va a destruir. Va a activar sus mecanismos que también ya se vieron, sus mecanismos intracelulares de destrucción, bien sea unión fagolisosomal o hacer estallido respiratorio, y va a destruir lo que tiene dentro. ¿Y cómo le envía esa señal en linfocito T? Pues segregando una serie de interleuquinas, una serie de citoquinas, como son la interleuquina 2 y el interferón gamma, que van a terminar activando al macrófago para que él sea más agresivo y empiece a destruir, ¿no? Entonces, por tanto, su función principal es la de activar los macrófagos para que maten los microbios fagocitados. Y pues esas son las dos respuestas que tenemos, muy sencillas, una respuesta humoral y una respuesta celular. Usted debe tener claro entonces que en la respuesta celular están los T citotóxicos y los T cooperadores, pero haciendo énfasis que la subpoblación que se reconoce como celular son las TH1, porque ella va a tener un ataque directo celular sobre la activación del macrófago, y que las TH2 lo que me generan es una activación del linfocito B, cuya respuesta va a ser la generación de los anticuerpos que se considera humoral. Continuemos. Entonces, acá están clases de linfocitos. Esto es para hacer un recorderis o mostrarles en una sola diapositiva los diferentes tipos de linfocitos que existen. Entonces están los que ustedes ya conocen, que es el linfocito B. Linfocito B, pues productor de anticuerpos, y acá están las funciones que hacen esos anticuerpos, ¿verdad? Neutralizan, inducen fagocitosis, activan complemento, ¿verdad? El linfocito T cooperador, que es el que hemos visto, con la subpoblación de T cooperador TH1 que va a activar al macrófago, y con la generación de citoquinas. Mire que yo les hablaba siempre que las células del sistema específico lo que hacen es reclutar al sistema innato para que ellos se vuelvan aún más agresivos y más eficientes en su ataque. El innato nunca se retira, pero el innato, cuando el adaptativo se activa, lo que empieza es a recibir órdenes del adaptativo para que se mejore todas sus acciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo secretar citoquinas, que son compuestos químicos que sirven como mensajeros para, por ejemplo, hacer la activación del macrófago, para inducir más el proceso de inflamación, para que allí puedan migrar mayor número de neutrófilos a neutralizar a ese patógeno, si así lo requieren, si así se puede hacer, ¿ok? Y, por supuesto, la activación y proliferación de linfocitos T y de linfocitos B, dependiendo de la respuesta que yo induzca y de a quién voy a atacar. Es diferente cómo se ataca a un microbio que es extracelular a cómo se ataca a un intracelular. Para el extracelular me interesa inducir mucho más la segregación de anticuerpos. ¿Y qué pasa con los anticuerpos? Van a poder ser reconocidos por los fagocitos para que fagociten más rápido, ¿ok? Entonces ustedes ven cómo se va enlazando estas dos respuestas del sistema adaptativo y del sistema innato. Como en unas primeras horas ataca el innato, pero después ya el adaptativo va a empezar a dirigir todo el proceso, y no es que el innato se retire, sino que lo volvemos más fuerte en su ataque, ¿ok? Esto es lo de los linfocitos T citotóxicos. Entonces recuerde que el linfocito puede ser citotóxico y que induce la muerte celular de la célula que está infectada. Estos niños no los hemos visto y se van a ver en la próxima clase, que son los T reguladores. Y entonces estos T reguladores, les digo por el momento, que se encargan de la supresión de la respuesta inmunitaria. En momentos en los que yo necesito regular la respuesta y en que necesito que los linfocitos T dejen de atacar. Eso se hace a través de T reguladores, pero este tema le corresponde a un tema superior, un tema que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y pues por supuesto también tenemos que hablar, que estamos hablando de todos los tipos de linfocitos, y recuerden que un linfocito que no le pertenece al sistema inmune adaptativo, que le pertenece al innato,
es el linfocito citosólico natural o natural killer, que son las NK. Recuerde que lo que induce la NK es la muerte de la célula infectada, pero él es menos exigente a quien mata. Recuerde que la NK se lleva muchas células alrededor, no es un ataque tan específico como el del citotóxico, sin embargo sí hay un reconocimiento, sí tiene que haber un reconocimiento acá, una interacción que le indique qué célula él debe matar, ¿ok? Esas son como todas las clases de linfocitos que existen y sus funciones en una sola tabla resumida. Sigamos. Entonces, ya vamos a ver ahora, vamos a avanzar y vamos a llegar a un nuevo tema. Este tema se trata de la presentación antigénica. Entonces yo desde atrás les estaba mencionando que de esta presentación antigénica es de donde se deriva qué tipo de respuesta vamos a tener. Nosotros cuando vimos inmunoglobulinas ya habíamos visto un poco este esquema en cómo dependiendo de en qué complejo presente el péptido, la célula presentadora de antígeno, va a depender la respuesta que se despierte, ¿verdad? Entonces, si se hace en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el linfocito T elimina todos los CD4 y se queda solo con los CD8, se queda con las proteínas CD8 y se va a convertir en linfocito T citotóxico. Mientras que si esta presentación se hace a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el linfocito se convierte en un T helper, en un T cooperador, y que a su vez este T cooperador va a poder generar una respuesta TH1 o generar una respuesta TH2 que se induce por segregación de interleuquinas, ¿ok? Hacia que de las dos vías va a ir, si hacia TH1 o hacia TH2. Entonces, esta figura lo que nos muestra es una célula presentadora de antígeno y su interacción con ¿qué? Con el TCR del linfocito T, o sea, con el receptor de células T. Entonces vamos a ver esto, sobre todo, cómo es el procesamiento antigénico, ¿ok? Entonces, primero para hacerles un recorderis de estas moléculas que se encuentran en la superficie de mis dos linfocitos. Una, las proteínas que se encuentran expresadas en el linfocito B, que son inmunoglobulinas. Son inmunoglobulinas, recuerden que solo dos de las clases de inmunoglobulinas pueden funcionar como receptores, como BCRs. Entonces esta es la inmunoglobulina que ustedes ya conocen, que está formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, y que va a tener una alta especificidad en la zona FAT, en esta zona de arriba que es la zona FAT, va a tener una alta especificidad porque es la zona variable, es la zona donde la secuencia ha variado y es lo que me permite reconocer un número muy grande de antígenos distintos. ¿Qué de nuevo les quiero mostrar en esta diapositiva? Demostrarles esto, que nosotros necesitamos moléculas proteicas coestimuladoras para que este BCR se pueda activar. Más adelante vamos a hablar de esa coestimulación que se requiere para que el linfocito B se active. Entonces, decirles hoy o recordarles hoy las partes del anticuerpo que ustedes ya las trabajan, la región FAT, región de reconocimiento, la región FC, región fija del anticuerpo, región que siempre va a tener la misma secuencia, una región constante, y que en esta región FAT es donde ustedes van a tener la zona hipervariable que le da la especificidad y le da la capacidad de reconocer antígenos distintos. Entonces, receptores para el antígeno bueno, esto es de la célula B. Y ahora vamos a mirar cómo es ese TCR, que está presente en los linfocitos T. Entonces, si se fijan, ella también es una proteína, ¿verdad? Pero está formada distinta, está formada una cadena alfa, una cadena beta, un sitio de reconocimiento al antígeno. Y miren esto muy particular, y es que me muestra que hay proteínas acompañando a este CDR que también van a funcionar como proteínas complementarias sin las cuales el linfocito T no va a poder activarse. Tiene que haber una interacción con estas proteínas complementarias, pero eso se hablará en una clase posterior. Por hoy me interesa que miremos el TCR y el BCR y su interacción, y sobre todo cómo se les presenta al BCR y al TCR el antígeno y qué pasa cuando presentan un complejo o en el otro. Entonces, vamos a hablar de eso, del procesamiento de antígenos y su presentación a los linfocitos T. Esa es la segunda parte de esta clase. Si ustedes están haciendo pues su clase virtual en casa, este es el momento como de parar la presentación, tomar un break para que revisen todos los términos anteriores
mirar que todo les haya quedado claro hasta el momento, revisar lo que les menciono, las cosas que se mencionaron y ustedes de pronto todavía no tenían claras. Entonces pueden revisar las diapositivas que están en la misma plataforma anteriores, si todavía no está claro algo, si algo de lo que se mencionó no lo recordaron. Ese es el momento en que ustedes deben hacer un break, tomar un descanso, levantarse, estirarse, eh, tomar un poco de agua o cualquier bebida, algo si quieren comer. Ese es el momento que lo van a hacer. Y después le pueden dar play otra vez al video y seguir con la clase. Entonces, yo continúo. Entonces, vamos a hablar sobre presentamiento de antígenos y su presentación a los linfocitos T. Entonces, primero recordar algo que ustedes ya conocen y en este momento debe estar totalmente claro, y es cuáles son las células presentadoras de antígeno. Recuerden que hablábamos como células presentadoras de antígeno a las células dendríticas, los macrófagos y a los linfocitos B. Porque recuerden que el linfocito B es necesario que pueda presentar, porque él tiene la capacidad de reconocer directamente al microbio. Entonces, si llega a existir un caso en donde él reconoce al microbio, pero se da cuenta que él solo o no tiene la capacidad de atacar directamente o que puede pedir ayuda a los T cooperadores, pues él tiene que ir y presentar al antígeno de los T, al linfocito T, para que le ayude en ese ataque al sistema. Por ejemplo, un linfocito B no puede hacer nada contra un microbio intracelular. Entonces, si el linfocito B reconoce a un microbio intracelular, debe pedir ayuda al linfocito T para que él genere T citotóxicas que se van a poder atacar a este microbio intracelular. ¿Ok? Entonces, esas son las tres células presentadoras de antígeno. Ahora, esto es para que vean más detallado cómo es esa interacción. Entonces, fíjense, acá abajo me está representando a una célula presentadora de antígeno y acá arriba está representando a un linfocito T. Recuerden que ningún péptido puede estar solo sobre una superficie celular. Tiene que haber una proteína que lo atrape, que haga interacción, y recuerden que siempre hablamos de interacción cuando están formándose enlaces entre esos péptidos y estas proteínas que están ancladas a la membrana y que le permiten estar ahí adheridas y justas sobre la superficie celular. Entonces, el linfocito T que tiene, TCR, receptor de células T. Y las células presentadoras de antígeno que tienen células del complejo mayor de histocompatibilidad, tienen proteínas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Esos complejos, más adelante hablaremos en una clase posterior de los tipos de complejos que existen. Hoy vamos a trabajar con dos, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que son los dos complejos que tienen la capacidad de estar anclados a membranas citoplasmáticas. ¿Listo? Y ustedes lo que están viendo acá en rojo, están viendo que es un péptido, un epítope, una pequeña parte que se está siendo presentada. ¿Por quién y para quién? Está siendo presentada por una célula presentadora de antígeno a un linfocito T. ¿Ok? Y mire que el dibujo es claro en decirles, miren, esta presentación es específica. No todo TCR puede reaccionar con cualquier péptido, sino que habrá complementariedad. Entonces acá se la dibujan como triángulo con triángulo, se complementan, mientras que una línea recta no se complementa con el surco que está acá en el TCR. ¿Listo? Entonces eso es para que noten que debe haber una complementariedad, que solo un TCR reconocerá a un único epítope. ¿Listo? Y que este TCR estará en una única célula T. Por eso es que usted tiene millones de células esperando para ser activadas. Y por eso veíamos en el video de la gripe que usted tenía una célula que había esperado, que la protagonista tenía una célula que había esperado 22 años, alrededor de 22 años, para ser activada. El reconocimiento siempre es específico. Listo, entonces vamos a ver cómo es ese procesamiento. Entonces, nos queda una pregunta de acá. Ya sabemos que viene un péptido unido al complejo mayor de histocompatibilidad, pero ¿cómo llegó este péptido acá? Sobre todo entendiendo que el péptido es procesado en el interior de la célula, o sea, en su citoplasma, y esto está fuera de la célula, está anclado a la membrana celular. ¿Cómo llega el péptido hasta allá? ¿Cómo hace ese viaje? ¿Cómo se ancla al complejo mayor de histocompatibilidad? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo llega el péptido hasta este sitio? Existen dos vías para que llegue el péptido hacia allá. Entonces, las dos vías se conocen con el nombre de vía endógena o biosintética y la vía endocítica. En la vía endógena que yo tengo, son péptidos que son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y recuerde que clase 1 le presenta al linfocito T
¿Y qué es este linfocito T? Cuando el péptido viene presentado en un complejo de histocompatibilidad tipo 1, se va a convertir en linfocito T CD8 positivo, es decir, un linfocito T citotóxico. En la vía endocítica, los péptidos son presentados por un complejo mayor de histocompatibilidad, pero de la clase 2. Y cuando el péptido viene montado en un complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, el linfocito T se convierte en un linfocito T CD4 positivo, es decir, un T colaborador, cooperador o como lo hemos llamado en clase, helper, ¿verdad? Un TH, ¿ok? Vamos a ver cada una de estas vías cómo sucede. Entonces, estas son el esquema general de las vías. Si ustedes se fijan, arriba le muestran una vía en donde el péptido se encuentra en el citosol, o sea, intracelular. Es procesado y es montado en un complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 que va a presentar a un linfocito T y ese linfocito T se va a convertir en CD8 positivo. ¿Ok? Esta es la vía entonces que llamamos vía endógena o biosintética. ¿Ok? Endógena o biosintética porque procede adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son procesados por estas vías? Pues todo microorganismo que tenga vida intracelular. ¿Por qué? Porque él pudo haber ingresado, como ustedes vieron en el video de la gripe, pudo haber ingresado a una célula, pudo haber ingresado a través de un mecanismo de camuflaje, donde se hizo pasar por una proteína, por ejemplo, mensajera, y logró entrar en la célula. O pudo haberse transportado a través de vesículas, o sea, pudo haber sido fagocitado. ¿Qué es la diferencia? En esta pudo haber sido fagocitado, pero el microbio tuvo la capacidad de escapar de ese fagosoma. Porque para que sea presentado por esta vía, él tiene que tener vida libre dentro del citosol, no estar encerrado en fagosomas, ¿ok? Entonces, si el microbio fue capaz de escapar del fagosoma, se convirtió en un habitante intracelular de esa célula, ¿ok? Y entonces va a ser procesado por esta vía, que es la vía endógena o biosintética. Entonces, va a ser procesado porque él está viviendo, él está ahí en el citosol, ¿ok? Entonces, por eso podemos decir que esta vía es prácticamente para todo lo que es intracelular. ¿Y qué es lo que me interesa activar cuando algo es intracelular? Pues a un linfocito T, CD8 positivo, porque es un linfocito T citotóxico, que va a matar precisamente a toda la célula que está infectada. Ya vamos a ver en detalle esta vía. La otra vía es la vía endocítica. En la vía endocítica, la partícula es endocitada, ¿verdad? El microbio es endocitado. Y vamos a tener un procesamiento que nos lleva a montar el péptido en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Cuando se monta en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se le presenta el linfocito T y ese T se convierte en un CD4 positivo o cooperador. Y ya vemos que en el cooperador pues vamos a tener varias posibilidades. ¿Listo? Entonces, señores, ¿qué otra característica les puedo decir acá? Esta vía del complejo 1, es una vía que puede hacer toda célula que tenga núcleo. Toda célula que tenga núcleo puede avisar al sistema inmunológico que ha sido infectada. ¿Listo? No solo las células del sistema inmune. Toda célula de mi cuerpo puede avisar que ha sido infectada y que hay un microorganismo viviendo en su citoplasma. ¿Listo? Entonces, toda célula nucleada va a poder presentar a través de un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Mientras que esta vía del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, es exclusiva para las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos, o sea, macrófagos y células dendríticas, son las que tienen la capacidad de presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Listo. Entonces ahora vamos a ver de manera específica estas dos. ¿Listo? Entonces vámonos con la primera, que es la vía, como se les dije acá, endógena. ¿Listo? Entonces, la vía endógena. Todas estas figuras ahí les indican es tomada de la inmunología de aves. Entonces recuerden que es un libro que pueden revisar para más información. Y pues se les invita a hacer uso de los recursos bibliográficos de la universidad. Recuerden que ustedes tienen acceso remoto, entonces pueden descargar los libros, artículos y demás para que los puedan revisar. ¿Listo? Y recuerden que en el libro cuentan con 2 inmunologías de descarga gratuita,
que van a manejar estos temas, ¿listo? Entonces los pueden revisar allí. Empecemos con esta vía, entonces la vía endógena. Entonces ustedes ven, la vía endógena me va a trabajar ¿con qué? Con intracelulares, que pudieron haber entrado camuflados, ¿verdad? Engañando la célula, haber entrado dentro de la célula. Cualquier célula, o sea, una célula de orofaringe, un hepatocito, cualquier célula que tenga núcleo va a poder hacer esta presentación antigénica. Entonces, la célula infectada depende del patógeno. El patógeno es el que tiene una célula blanco, el que decide cuál es su célula que puede infectar. La mayoría de patógenos tienen una célula blanco específica, es decir, no van a poder entrar a todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con los virus respiratorios, los que me generan los resfriados, ellos tienen como células hospederos las células del orofaringe, entonces solo van a poder entrar allí, ¿listo? Entonces, la célula infectada, pues va a tener ahora proteínas que para ella son extrañas, que son las proteínas de esa bacteria, las proteínas de ese virus. Para ellas van a ser completamente extrañas porque no estaban allí, ¿listo? ¿Qué otra forma tiene para entrar? Pueden entrar a través de fagosomas, o sea, la célula la puede pinocitosis o fagocitosis, va a poder entrarlas, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este microbio logra escapar del fagosoma. Entonces, por ejemplo, un mecanismo, por ejemplo, de listeria. La listeria tiene una proteína que es capaz de degradar el fagosoma. Listeria es una bacteria, listeria monocytogenes. Entonces, esa bacteria degrada la membrana del fagosoma y escapa al citoplasma. Si el microorganismo escapa al citoplasma, ya vamos a hablar de microorganismo intracelular y vamos a hablar de esta vía de procesamiento. Entonces, cuando una proteína es vírica o es de un microbio, son reconocidas como extrañas y se tratan igual que las proteínas que están dañadas en mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? A esas proteínas víricas o esas proteínas microbianas que son extrañas para la célula las marca con una cola de ubiquitina. Entonces, esa ubiquitina ya la habíamos hablado antes, ¿recuerdan? Entonces, y las vieron en bioquímica. Esta cola de ubiquitina es una señal para una proteína que se encarga de degradar proteínas y se llaman proteosomas. Y en lo que al sistema inmune se refiere, ya se conoce que cerca del retículo endoplásmico se encuentran una serie de proteosomas que al parecer le trabajan exclusivamente al sistema inmune. Es decir, que todo lo que ellos procesan es para ser presentados, para cuando tienen microbios o virus adentro y deben ser procesados. Entonces estos proteosomas se llaman proteosomas inmunológicos porque prácticamente le trabajan al sistema inmunológico. Entonces recuerden que el proteosoma es una proteína circular formada por 3 subunidades que va a reconocer a las proteínas marcadas con la cola de ubiquitina, las va a ingresar y las va a romper. Al romperla, ¿qué me genera? Pues me genera péptidos. Estos péptidos deben viajar al retículo endoplásmico. El viaje, el transporte de los péptidos al retículo endoplásmico todavía no se conoce. O sea, se sabe que el protosoma está muy cerca al retículo endoplásmico y que posiblemente por eso el péptido puede viajar fácil hacia el retículo endoplásmico, pero un mecanismo exacto de cómo se transporta esta proteína hasta el retículo endoplásmico aún no se conoce. Lo que sí se sabe es cuál es el mecanismo de entrada. Entonces, el mecanismo de entrada es a través de una proteína que se llama TAT. Esta proteína es una proteína transportadora de antígenos, ¿ok? Proteína transportadora de antígenos. Entonces, TAT deja entrar a los péptidos o proteína transportadora de péptidos antigénicos, ¿ok? Entonces, TAT deja entrar a los péptidos entran. Y fíjese que previamente en el retículo endoplasmático, recuerden que en el retículo endoplasmático hay muchos ribosomas y están sintetizando continuamente proteínas. Dentro de las proteínas que están sintetizando, allí se están sintetizando complejos mayores de histocompatibilidad, o sea, proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y esas proteínas se sintetizan y quedan de una vez ancladas a la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pues entonces se encuentran allí esperando entre el retículo endoplásmico. Y acá, estos péptidos se genera por una peptidasa que se llama ERA, que es peptidasa asociada al retículo endoplásmico. Las peptidasas lo que hacen son romper péptidos. Entonces genera un rompimiento. ¿Para qué? Para generar un tamaño de péptido adecuado para montar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque hay restricción de tamaño. Es decir,
el péptido no me recibe todos los tamaños el complejo mayor de histocompatibilidad no me recibe todos los tamaños del péptido, me recibe solo ciertos tamaños y son tamaños pequeños. Entonces, ¿quién me ayuda a generar esos segmentos de péptidos, esos pequeños fragmentos del péptido? La peptidasa asociada al retículo endoplástico. Era la peptidasa asociada al retículo endoplástico. ¿Listo? Ella me genera el tamaño del péptido necesario para que se ancle en el complejo mayor de histocompatibilidad que sea compatible con ese péptido. Recuerden que en los dibujos se dibuja de a uno solo, pero que esto está ocurriendo muchas veces y que acá hay muchas diferentes complejos mayores de histocompatibilidad que tendrán capacidad de reconocer péptidos distintos, ¿ok? Porque acá hay un reconocimiento específico. Entonces, cuando ya ese péptido se ancla, se une al surco de unión en el complejo mayor de histocompatibilidad, pues vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer transporte de vesículas. Vamos a formar una vesícula con el complejo mayor de histocompatibilidad y eso lo vamos a enviar a Golgi, al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ocurre una serie de eventos de maduración de ese complejo mayor de histocompatibilidad que le permita tener las características para ser funcional en la membrana de esta célula. Entonces, cuando ya está listo en Golgi, entonces está el ensamblaje listo en el aparato de Golgi. Golgi envía vesículas y estas vesículas son enviadas para la membrana celular. Recuerde que en una célula este viaje es un viaje largo para llegar hasta la membrana celular y en la membrana celular ocurre fusión de membranas, o sea, como estos son organelos membranosos compatibles con la membrana de la célula, pues va a haber fusión de membrana y tan pronto hay la fusión de membrana, pues se da la salida del, del complejo con la expresión y teniendo siempre en cuenta que este complejo va a quedar inmediatamente anclado a la membrana de la célula. ¿Listo? Y recuerda que esta célula es cualquier célula que se infectó. ¿Listo? Cualquier célula desde que tenga núcleo, cualquier célula que se infectó. ¿Listo? Entonces, cuando ya sale el complejo mayor de histocompatibilidad, recuerde que este es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, ese complejo empieza y muestra el péptido. Mientras tanto, entonces, va a llegar un linfocito T. Y ese linfocito T que tiene a su TCR va a empezar a mirar péptidos. Y donde encuentre el péptido que le corresponde, este péptido, recuerda que la unión del péptido al complejo debe ser complementaria, pero no es específica. La unión que es específica es la unión del TCR con el péptido. Solo reconoce a un péptido. ¿Listo? Entonces, cuando el TCR reconoce al péptido, esta célula T se activa. Y pasa lo que ya vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, el T se activa como se le presentó en un linfocito, en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el T que se activa se va a convertir en citotóxico, en CD8 positivos. ¿Listo? Se convierte en un T citotóxico, se clona y ahora ¿qué van a hacer sus clones? Van a buscar todas las células que le muestren a este mismo péptido y van a hacer la función. ¿Y cuál es su función? Matar a esa célula infectada. Matar a esa célula infectada, ¿ok? Miren que acá ya nos empiezan a dejar ver algo que en el futuro vamos a trabajar y es que no me basta solo con el reconocimiento del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad, sino que yo tengo que tener el reconocimiento de unas moléculas accesorias proteicas que están en el linfocito B para que haya activación. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. ¿Listo? Por el momento, la presentación antigénica, que es entonces el reconocimiento por el TCR de este péptido y como se presentó en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, la característica del T que se va a activar es la de ser T citotóxico y va a quedar con sus moléculas CD8 positivas. Entonces esta es la vía completa. Vamos a ver ahora la segunda vía. Es la vía endocítica. Entonces, la vía endocítica ocurre en células presentadoras de antígenos, ¿ok? Ocurre en células presentadoras de antígenos, o sea, estamos hablando de células de macrófagos o dendríticas, ¿listo? Entonces, recuerden que estas células fagocitan, pero fagocitan ahora con el fin, depende, si es macrófago con el fin de destruir, si es célula dendrítica con el fin de procesar, ¿listo? Entonces, sea cualquiera de los dos, recuerde que se forma una vacuola o vesícula endocítica, que contiene pues el péptido que se endocitó, o la bacteria completa, o el péptido, o la proteína, o la NOTS, ¿ok? Desde que sea proteico, porque estamos hablando de un ataque hacia proteínas, ¿listo? Entonces, se endocita, y recuerde que cuando se endocita, ese fagosoma o endosoma va a unirse a los lisosomas formando el fagolisosoma.
Recuerden que los lisosomas contienen un pH ácido y unas proteasas que ayudan a la degradación de esta proteína. Entonces se van a generar los diferentes péptidos. ¿Listo? Entonces, este fagolisosoma sigue su viaje a través de la célula. ¿Listo? Vamos a ver mientras tanto qué está pasando. Mientras tanto, en el retículo endoplásmico se está ensamblando y creando el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces allí se crea, y fíjense que también se crea unido a la membrana del retículo endoplásmico para que una vez vaya anclado. ¿Listo? Pero acá hay una característica especial, y es que en la modulación del complejo mayor de histocompatibilidad, de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a este complejo, como acá hay un gran número de proteínas, porque el retículo endoplásmico puede tener muchas proteínas, el sistema debe garantizar que la unión con péptidos no se dé en el retículo. Entonces, en este caso, al complejo, mientras lo están creando, le colocan una proteína que se llama CLIP, ¿ok? Este CLIP se une en el surco donde debiera ir el péptido. Entonces, de esa manera lo mantiene inactivo. ¿Inactivo hasta cuándo? Entonces, después de que ya ha ensamblado el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y le ha puesto el CLIP para mantenerlo inactivo, entonces lo que va a hacer es enviar una vesícula por tráfico vesicular hasta Golgi para que allí se termine de dar la maduración del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Después Golgi suelta una vesícula que va a cargar a ese complejo. ¿Listo? Y esta vesícula se va a funcionar ¿con quién? Con el fagolisosoma que venía. Entonces, cuando llega con el fagolisosoma, al entrar en contacto con todo este ambiente, CLIP se separa. Mire, CLIP se separa del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y entonces el péptido ahora sí se puede unir. Fíjese que el dibujo nos muestra un péptido más grande que lo que nos mostraba antes, y eso es real. El tamaño del péptido para los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 aceptan tamaños de péptido más grandes que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, cuando ya está unido el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al péptido, entonces se activa y va a salir de allí una vesícula que otra vez, igual que en el caso anterior, va a viajar hasta la membrana, hay fusión de membranas y se va a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con el péptido ya unido. ¿Listo? Esa es la forma de salir del péptido. ¿Listo? Entonces, recuerde que esto está pasando en células presentadoras de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno presentan a ese antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y cuando una molécula es presentada en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, los TCR de los linfocitos B reconocen esto. Hay una coactivación también por proteínas. Y al tener este reconocimiento, que también es un reconocimiento específico, el linfocito T se activa y se convierte en un T cooperador, o sea, un CD4 positivo. Y vamos a tener las respuestas que dan los CD4 positivos, que ya el resto de diferenciación se va a hacer a través de señalización por citoquinas. ¿Listo? Porque recuerden que los T cooperadores se pueden convertir en TH1 o TH2. Muy bien, esas son las dos vías de procesamiento. Entonces, con eso terminamos. Y ahorita lo que vamos a hacer es un recorderis de cómo de manera general está llegando estas activaciones o este proceso, ¿no? Entonces miren, lo que nos muestra el dibujo es linfocitos T que entran a un ganglio. Entonces, ustedes ven, estamos en un ganglio. En ese no es un riñón, por favor, es un ganglio linfático, ¿listo? Entonces, en ese ganglio llegan diferentes antígenos. Esos antígenos, pues allí van a llegar también a confluir las células presentadoras de antígeno que están buscando precisamente procesar antígenos específicos. Entonces, los linfocitos T monitorean los antígenos presentes en las células dendríticas, los antígenos presentados por las células dendríticas. Entonces, miramos acá cómo es la presentación. Después vemos que los linfocitos T que no encuentran al antígeno, entonces vemos el viaje de linfocitos T. Los linfocitos T que no encuentran el antígeno específico abandonan el ganglio a través del sistema linfático diferente. Entonces recuerden que los linfocitos T siempre están centinelas. Linfocitos T, por favor, estos que vemos acá son linfocitos T, ¿listo? Y estas son las células dendríticas y estos son los macrófagos. Entonces acá la interacción, entonces el linfocito T viene, interacciona, puede que reconozca, puede que no reconozca. Si no reconoce, los linfocitos T van a continuar viajando a otro ganglio linfático para volver allí a encontrarse con las células que están presentando antígenos y mirarse allí si van a poder ser activados o no. Entonces, fíjense acá,
Esta célula dendrítica llevaba un péptido, nos muestra que está presentando, pero a esa célula interactuaron células, llamémoslas así por colores, células de linfocitos verdes, linfocitos azules, y vimos que el linfocito verde no reconoció allí, pero el linfocito azul sí, los linfocitos azules sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esos linfocitos que sí reconocieron? Los linfocitos que entonces sí reconocieron a ese péptido y pueden entonces activarse, se van a clonar. Y ahora entonces en esa clonación vamos a tener pues el efecto y el ataque. ¿Listo? Esto, un reconocimiento directo. Entonces vemos, es un linfocito B que reconoce directamente, en este caso, una cubierta viral. Entonces reconoce directamente. Recuerde que B puede tanto activarse para producir anticuerpos como presentar. Entonces el virus, por ejemplo, en este caso, se internaliza, es degradado y ella va a actuar ahora como presentadora de antígeno y le va a presentar al linfocito T. Recuerda que como es una presentadora de antígeno, las presentadoras de antígeno eh, presentan en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y como presentan en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo que se despierta es un T cooperador. En este caso específico, me dice que se hace una diferenciación más, mire, por señalización citoquinas, ¿verdad? Se hace una señalización más para que se convierta en un T, TH2. Recuerden que TH2 activa a las células B para que ellas produzcan más anticuerpos. Entonces, se están autorregulando, ¿no?, en su respuesta. Están enviando una respuesta masiva a este antígeno. Después, entonces, el linfocito B se convertirá en célula plasmática, producirá anticuerpos y los anticuerpos reconocerán a las mismas partículas virales porque hay especificidad, ¿verdad? Y las van a empezar a atacar con las funciones que ustedes ya conocen de los anticuerpos. Entonces, esto les resume, esto es para que lo tengan y lo analicen, es una respuesta inmunohumoral y una respuesta inmunecelular, y ahí les deja ver entonces la humoral, cómo me da la generación de células plasmáticas, esto ya lo habíamos hablado, y cómo la celular se reconoce como la formación de los linfocitos T, o la linfocitos de los T cooperadores, o la formación de los linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver todo un proceso de infección desde el principio para ya resumir. Entonces vamos a resumir todo desde cuando llega el innato hasta cuando llega el adaptativo. Entonces vamos a hacer el recorrido de una infección. ¿Listo? Entonces empezamos, llamémosle a esto bacteria. ¿Listo? Entonces empezamos, la bacteria entró, rompió una barrera del sistema innato. Al romperse una barrera del sistema innato, la bacteria ingresó. Cuando la bacteria ingresa, recuerden que nosotros somos caldo de cultivo para estas bacterias, vamos a tener muchos nutrientes y las bacterias van a empezar a multiplicarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que se empiezan a activar? Se empiezan a activar señales que la misma bacteria induce, como es la activación de las proteínas del complemento. Esas proteínas del complemento van a terminar en el complejo de ataque a membrana que va a producir la lisis celular. Pero recuerde que los fragmentos de la cascada del complemento de esta cascada de proteínas generan fragmentos que pueden servir como señalizadores químicos. Entonces, por ejemplo, la formación de C3A y de 5A, fragmentos pequeños, van a ser, por ejemplo, la activación del mastocito. ¿Que quién es el mastocito? Una célula que está involucrada en el proceso de inflamación. ¿Por qué? Porque el mastocito secreta heparina y la heparina es una sustancia proinflamatoria por excelencia. Entonces me empieza a generar toda esta foco en donde yo voy a hacer un foco de inflamación, en donde voy a poder aislar la infección en un solo lugar y voy a poder inducir toda la respuesta acá. Entonces tienen que haber muchas señales químicas que ayuden a mejorar la respuesta tanto del innato como del adaptativo. ¿Listo? Cuando ya llegue el adaptativo. Entonces miren, entonces acá hay la activación del mastocito, pero también me dice que hay fragmentos de las proteínas del complemento que van a servir como opsoninas. ¿Y qué es esto? Pues que se anclan a otras bacterias y cuando ya están unidas, recuerden que la opsonización puede llegar a generar, por ejemplo, que cuando lleguen las células que se hacen fagocitosis, sepan que fagocitar o fagociten con mayor avidez, porque aquello que esté marcado o con un anticuerpo o que esté marcado con una proteína del complemento, se va a saber que eso debe ser fagocitado y va a ser fagocitado con mucha mayor avidez. ¿Listo? Y esto también me genera C5 que funciona como quimiotactismo, o sea, señales quimiotácticas que van a poder ser seguidas por células para que las células sepan que allí deben entrar, las células del sistema inmune por supuesto, sepan que allí deben entrar y deben generar ataque. Recuerden que también acá en el sistema innato tenemos
generación de proteína C reactiva, que es parte humoral del sistema innato, y que la proteína C reactiva puede unirse directamente a la bacteria. Y recuerde que esta proteína C reactiva puede inducir también las proteínas del complemento por la vía clásica, activación del complemento. Y pues esa activación del complemento, pues todo es una cadena, todo esto se genera generando al tiempo, no, nunca el sistema elige una única forma de atacar, siempre va a intentar atacar con todo el arsenal, con todo lo que se pueda. Entonces fíjense cómo todo esto es cíclico. La activación del complemento, recuerde que esa misma activación del complemento me genera activación del mastocito, que me va a generar la zona de inflamación. Entonces, como ya el mastocito está activo, se han generado señales que indican esa zona es una zona que debe generar una inflamación, pues se generan los primeros efectos de la inflamación. Y esos primeros efectos, esto es el endotelio, esto es un vaso sanguíneo, y estas células representan al endotelio vascular. Entonces, una de las primeras acciones que crea toda esta señalización química es el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y qué es esto? Ese aumento de la permeabilidad vascular quiere decir que se aumenta el espacio entre célula y célula, de célula intersticial y célula intersticial. Y eso permite que haya mejor tránsito tanto de células para que hagan diapedesis como de líquido para que entren todas las señales químicas, los anticuerpos y todo lo que el sistema necesite. Entonces, por eso es que las zonas de inflamación aumentan de tamaño, ¿no? Porque entonces vamos a traer extravasación de líquido hacia la zona donde esté la infección. ¿Listo? Y recuerde que toda esta dilatación fue inducida fue inducida sobre todo por el especialista en inflamación, que es el mastocito, que el mastocito es un granulocito cuyos gránulos son precisamente señales proinflamatorias, entre esas la segregación de la histamina. Entonces, esto se los había hablado, entonces mire, nosotros tenemos entonces los leucos viajando. ¿Y cómo saben los leucos que deben parar en esta zona? Mire, porque se empiezan a expresar proteínas en esta zona que los anclan y generan el fenómeno de rodamiento. Entonces, cuando se genera el fenómeno de rodamiento, estas células van a poder hacer, gracias a su capacidad de formar el citoesqueleto, van a poder realizar diapedesis. Esta diapedesis hace que las células pasen hacia el lugar de la infección y pues se genere el ataque. ¿Listo? Entonces, ya cuando estamos en la zona de ataque, pues todos van a empezar a atacar mucho más fuerte. Entonces las bacterias, gracias a todas estas señales, saben exactamente qué atacar, van a empezar a migrar hacia allá. Como ya hay señales también enviándose a la médula ósea para que el número de polimorfos aumente, porque necesitamos bastantes para atacar a la infección que está llegando. Recuerde que esto es un esquema, que a usted no le llegan 3 bacterias, que a usted ya le han multiplicado acá en millones de bacterias. Entonces mis células también deben multiplicarse en millones de células para poder atacar esa infección. ¿Ok? Entonces todo esto que se segregan son conocidos como quimioquinas o quimiosinas, o sea, señales químicas que le van a indicar al cuerpo que allí se está desarrollando el ataque inmunológico. Entonces, esto para hacerles énfasis, que esas opsoninas, que sean por ejemplo proteínas del complemento, recuerden que las células del sistema, células presentadoras de antígeno, las células del sistema de las células presentadoras de antígeno tienen receptores precisamente para las proteínas del complemento. Siempre tiene que haber una interacción, eso no se puede, tiene que haber una sustancia química relacionándose con otras sustancias químicas para que haya interacción. Entonces, acá vemos cómo por qué razón el macrófago fagocitó con tanta avidez a este microbio. Bueno, porque él estaba opsonizado con proteínas del complemento que fueron reconocidas y entonces se hizo la fagocitosis y se procesó. Acá igual, la célula dendrítica también tiene receptores de C3b, ¿sí? C3b es la proteína del complemento que sirve como opsonina, y entonces tiene receptores de C3b, los receptores lo reciben y entonces ella fagocita a lo que tenga pegado la C3b, ¿listo? Y procesa. Después de que procesa, bueno, esto para indicarles que esas células dendríticas van a ir, miren acá está la célula dendrítica, van a viajar hacia dónde, o sea, a lugares donde haya mayor posibilidad de encontrar linfocitos que reconozcan el péptido que ella lleva, y eso es el ganglio linfático. Entonces ellas van a viajar hacia los ganglios linfáticos, al mismo lugar están viajando también los linfocitos, y allí es un sitio de interacción donde se encuentran células dendríticas con células del sistema adaptativo para hacer la presentación antigénica. Por eso decimos que el ganglio linfático es un órgano primario, porque allí hay encuentro antigénico, ¿no? Listo. Le seguimos. Acá es cuando se encuentra. Eso ya lo hablamos en las diapositivas anteriores. Acá les muestran un esquema más grande, donde muestran entonces que la célula dendrítica tendrá complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y entonces la célula T tendrá un receptor de células T que interaccionará con este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2.
Como es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo que se activa es la capacidad helper de este citotóxico, entonces va a convertir en un T, perdón, la capacidad helper de este linfocito T, por lo que se convierte en un T cooperador. Y recuerden entonces que ese T cooperador pues, va a hacer las funciones que requiera para activarse y hacer un ataque a ese péptido que le están presentando. Y esto pues demuestra el reconocimiento directo de un linfocito T virgen del antígeno, donde él hace expansión clonal, va a clonarse, va a producir anticuerpos contra este antígeno. Pero recuerde que ella también puede actuar como procesadora de anticuerpos, perdón, ella también va a poder, sí, como procesadora de antígenos y va a poder ser célula presentadora de antígenos y va a poder presentar a T. ¿Listo? Bien. Entonces, acá para indicarles, recuerden el ataque, usted siempre genera inmunoglobulina, recuerden que la inmunoglobulina de fase aguda es la inmunoglobulina M, que ella es pentamérica, y pues que ella va a interaccionar precisamente con dos. Mira, acá me está mostrando a la inmunoglobulina M, como es muy flexible, tiene todas las bisagras y es muy flexible. Esa inmunoglobulina M, ustedes la ven acá, estas son las 5 inmunoglobulinas de la inmunoglobulina M, ¿ok? Los 5 anticuerpos de la inmunoglobulina M que están interaccionando con los diferentes antígenos presentes sobre la bacteria. Y pues recuerden que esta presencia del anticuerpo unido a la bacteria hace una función de ozonización y dentro de esa ozonización una de las funciones que tiene es la activación del complemento por la vía clásica que genera pues la destrucción de la bacteria. ¿Listo? Entonces acá para indicarles en qué lugar encontramos a cada una de esas células. Médula ósea, ganglio linfático, el vaso. Recuerden que la médula ósea como progenitora, como generadora, como origen de todas las células del sistema inmune. Ganglio linfático como un lugar de encuentro antígeno-anticuerpo. Y el vaso como un lugar de encuentro antígeno-anticuerpo. Entonces, acá, cuando ya esos anticuerpos son enviados por el linfocito B, recuerde que el linfocito B va y reconoce el antígeno y pues eso induce la destrucción de ese microbio. ¿Listo? Listo, muchachos, hasta ahí lo que era el tema de hoy. Lo que les voy a dar ahora es una leve introducción al foro que van a desarrollar. El foro lo encuentran dentro de la misma pestaña de la semana 7 en la plataforma del aula extendida de su curso. Y esto allí están las instrucciones de lo que deben hacer. Se los cuento brevemente. Ustedes deben buscar información. Se pide que tomen una hora para buscar información veraz, de información buena, sobre argumentos inmunológicos que le haga estar a favor o en contra de la vacunación. Deben buscar de los dos, enfatizar, como ahí ya está dividido, qué rol va a asumir usted. Entonces, recuerde que los apellidos de la A la L, los apellidos de la A a la L van a tomar bueno, ahí es, revisen por favor, porque no recuerdo bien cómo los asigné, pero a la mitad, a una parte del grupo lo asigné a favor y a otra parte del grupo lo asigné en contra. Entonces recuerden que ustedes deben buscar información en base a lo que les tocó en su rol, independiente de cuál sea su verdadera opinión sobre el tema. Van a asumir el rol como el rol que se les asignó, ese es el que deben a toda costa defender. Se van, como el nombre lo indica, van a asumir ese error completamente, ¿ok? A capa de espada lo van a defender mientras está. Entonces, dicho eso, por favor que las opiniones que den en el foro sean siempre muy respetuosas. Recuerden que no es totalmente cierto, que no es que sus compañeros en verdad estén en contra o qué sé yo, que en verdad estén a favor, sino que se les indujo ese rol, ¿verdad? Entonces, siempre que los comentarios sean respetuosos. Deben hacer un comentario cada uno de los estudiantes en el rol que les tocó, a favor o en contra. Y debe buscar uno contrario al que usted es. O sea, por ejemplo, si usted es a favor, debe buscar una opinión en contra y contraatacar esa opinión que dio el estudiante. Son dos intervenciones que deben hacer en el foro. ¿Ok? Una con un argumento que van a colocar en el foro y otra con la contrarrespuesta a uno de los argumentos ya puestos por sus compañeros. ¿Listo? Entonces, para darle una introducción a ese foro de vacunación, vamos a hablar un poco de inmunización. Entonces, aunque estos son datos que le favorecen a los a favor, yo sé que los en contra es el más difícil de encontrar información, pero no crean
este foro, ¿por qué lo hago? Lo hago porque uno de los problemas más grandes que está sufriendo ahorita el mundo es la falta de vacunación. O sea, sobre todo en países desarrollados, donde se creó un gran movimiento antivacuna. Ese gran movimiento antivacuna tiene a personas de todos los estratos que siguen este movimiento y personas de todos los estratos también de educación y cultural. Es decir, estamos hablando de doctores, de profesionales que creen y siguen el movimiento antivacunas. Entonces ustedes van a averiguar información y ahí se dan cuenta cómo nació este movimiento y por qué se generó, pero es muy importante, sobre todo en nuestro país es muy importante que nosotros seamos defensores de las vacunas y que sepamos cómo vamos a responder. Pero hoy en día, en un mundo en donde esto, las redes, el internet, están a la vanguardia, no podemos esperar convencer a un paciente solo con la autoridad. O sea, decirle a un paciente que la vacunación suya o su mascota es buena y es obligatoria porque yo lo digo como profesional en el área de enfermería o profesional en el área veterinaria. No basta con eso, porque hoy en día son pacientes que se educan, hoy en día son pacientes que tienen la información en su mano directamente en su celular. Entonces, son pacientes que le preguntan a Google, ¿listo? Entonces, ya usted no puede decirle simplemente con su autoridad, las vacunas son buenas porque sí. Usted tiene que saberlas defender. Y la defensa de la vacunación está en la inmunología. La defensa de la vacunación la está adquiriendo usted acá, porque usted se está volviendo experto o conocedor a nivel profesional de lo que es la inmunología en el cuerpo y la inmunología en los sistemas mamíferos, entonces en los ser vivos mamíferos. Entonces usted lo tiene que defender desde el punto de vista inmunológico. Ya no valen razones de por qué sí o razones que ustedes encuentran en bloggers. Ya usted tiene que defenderlo desde el punto de vista inmunológico, porque usted va a defender a la vacunación. ¿Listo? Entonces, por favor, a los que van a atacar, sé que es el papel más difícil, pero ellos tienen argumentos muy válidos. O sea, un movimiento no se crea porque todo sea incoherente. Un movimiento tan grande como el movimiento antivacunas se crea también en la base científica. Entonces los invito a buscar información científica de estos temas. Y yo al final les haré una aclaración porque evidentemente lo que quiero es que al final del curso ustedes salgan como defensores de las vacunas y no lo contrario, ¿no? Pero vamos a hacer el debate, yo sé que les va a gustar y pues nos tocó hacerlo por este medio, pero también va a permitir una buena actividad. La plataforma lo permite y vamos a trabajarla, ¿listo? Entonces, ¿qué les puedo decir de la vacuna? Miren, un punto importante que demuestra que la vacunación es muy importante es la reducción en el número de casos de cuando no existía vacunación a después de existir la vacunación. Entonces ustedes ven cómo enfermedades como la difteria la pasamos de tener 206.000 casos. Recuerden que la población en 1921 era inferior a la población de ahora y los movimientos de esa población también eran inferiores. Es decir, no estaban viajando de un continente a otro frecuentemente, ¿no? Entonces el número de casos eran de 206.000, que ya era un número alarmante para la época. Y pasamos en el 2009, son datos del 2009, a 0 casos. Fíjense en el sarampión, de 894.000 sarampiones altamente contagiosos. En 1941 pasamos después de la vacunación a tener 61 casos en el 2009 en todo el mundo. ¿Listo? Colombia estuvo a punto de declarar el sarampión un país libre de sarampión. Nos pasaron varias cosas, entre esas migratorias, que impidieron este gran logro. Colombia es muy fuerte en vacunación y es algo que se le debe, valga la pena recalcarlo acá, al trabajo que hace enfermería, al trabajo de prevención y promoción. ¿Listo? Y entonces es muy fuerte en vacunación y al trabajo que realiza el ICA también en animales. Yo creo que son dos entidades del gobierno que trabajan muy bien. Lo que es vacunación llega a todos los sectores del país, pero bueno, eso se lo digo en las conclusiones para no quitarles tema en su foro, ¿listo? Eh, entonces vemos estos casos, vemos cómo se reduce drásticamente el número de casos cada vez que hay vacunación. Recuerden que hepatitis B, por ejemplo, muchos no lo tenían ni siquiera en el esquema de vacunación, por eso la reducción pues todavía no era tan grande en el 2019. Ya se espera que la reducción sea mayor a esta época porque ya está dentro de los esquemas de vacunación, ¿no? Listo. Entonces, por último, decirles que existen dos tipos de inmunidad. Una inmunidad que conocemos como inmunidad activa y otra inmunidad pasiva. ¿Qué es esto? Inmunidad activa es cuando, sea cual sea el método de vacunación que nosotros empleemos, que eso lo van a trabajar en la última exposición que ustedes van a realizar, cuáles son los tipos de vacunación.
Sea cual sea estos tipos de vacunación, es inmunidad activa porque yo voy a inducir, o sea, yo lo que voy a introducir es el péptido, venga como venga, virus atenuado, virus vivo, bacteria viva, bacteria atenuada, lo que venga, o venga solo la proteína, o introduzca solo la proteína patógena, sea lo que sea, yo estoy introduciendo el antígeno. Y lo que genero es una respuesta controlada de parte de mi cuerpo con algo que no sea capaz de generar el proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, por eso un virus atenuado, un virus muerto, que no sea capaz de generar el proceso infeccioso, pero que sí me muestre los antígenos que necesito para que el sistema adaptativo responda y genere anticuerpos y células de memoria, linfocitos B y linfocitos T, que generen inmunización. ¿Listo? ¿Tiene especificidad? Sí, tiene memoria, sí. ¿Qué es la inmunidad pasiva? La inmunidad pasiva es cuando lo que aplico son los anticuerpos. Entonces, en este caso, como los anticuerpos no fueron inducidos a ser producidos por su propio cuerpo, solo van a durar lo que dure la proteína en su cuerpo. Entonces, esto es lo que he llamado antisueros, en donde a usted lo que le colocan es el anticuerpo. Entonces, esto es muy usado, por ejemplo, en la que llaman vacuna del tétano, eh, y la que son los sueros antiofíricos, los que se colocan contra las picaduras de las serpientes, contra las mordeduras de las serpientes. Eh, esto son vacunas de inmunidad pasiva. O sea, no me generan, la principal característica es que no me generan una memoria inmunológica. Eso como para hacerles un breve resumen de estos dos tipos de inmunidad. Ustedes en su foro van a trabajar con la inmunidad activa y allí están todas las instrucciones. Muchachos, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Espero que esta herramienta les sirva mucho. Recuerden que tienen el foro ahí en el aula extendida, tienen el foro de inquietudes, planteen ahí sus inquietudes, revisen las inquietudes que han planteado sus compañeros antes de colocar la suya, por si acaso ya alguien la planteó, pues yo no tenerle que dar doble respuesta a las inquietudes, ¿no? Esos foros van a ser públicos, entonces usted va a poder ingresar y ver las inquietudes de sus compañeros, que a lo mejor muchas veces serán las suyas propias, ¿listo? Entonces los invito a hacer esto con responsabilidad, a revisar los temas, a que les queda un video que van a poder ver cuantas veces quieran si el tema no les quedó claro, a mostrar sus inquietudes a hacer sus preguntas en el foro de inquietudes y a participar en el foro de debate. Recuerden que la plataforma me permite mirar el historial de cómo usted está participando de la plataforma, entonces ese historial lo voy a revisar y me pondré en contacto con las personas que no están participando, porque recuerden que la educación continúa, que esto pasamos por esta emergencia a una educación virtual, pero que vamos a seguir educándolos y que vamos a seguir desarrollando en ustedes las competencias que necesitan para que se conviertan en profesionales, y que más adelante les iremos diciendo qué otras medidas se van a tomar y hasta cuándo van estas medidas virtuales. Recuerden que ahorita vamos solo hasta el sábado, y el sábado pues ya tendremos más noticias de cómo vamos a continuar. Les deseo el mejor de los días. Cualquier duda estoy ahí. Estaré muy pendiente también del correo electrónico. Si usted no me quiere escribir por el foro y desea hacerlo por el correo, entonces escríbame por el correo. Y por favor, si conocen de compañeros que están teniendo dificultades para acceder a la plataforma, infórmenos más tardar hoy para ver si le podemos dar solución. Listo. Muchas gracias, muchachos. Hasta acá llegamos. Eh, Buen día, y que aprendan mucho con esta nueva modalidad. Feliz día a todos.